1:14, ya se lo hemos anunciado cuando comenzamos estando contigo esta mañana. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa y nos ocupa, que es la automedicación, porque cada vez nos automedicamos más. A raíz de la pandemia hemos perdido ese miedo a consumir medicamentos y el problema es que los medicamentos no son caramelos, ese es el lema con el que partimos hoy. Tenemos a varias expertas y profesionales con las que vamos a debatir este tema. Nos acompaña Elena Lozoya, ella es farmacéutica, bienvenida. ¿Cómo estás, Elena? Encantada de estar aquí. Igualmente, el doctor José Manuel Comas, médico de Medicina General en el Hospital HMI Toledo. Bienvenido, doctor. Gracias. Y también nuestra psicóloga Ana María del Álamo, bienvenida. Gracias. Y por supuesto nuestra querida Julia Carrilero, que es la que va a poner cifras a este problema importante en la sociedad. Pues si os parece, compañeros, empezamos precisamente abordando ese primer gráfico en el que vemos en qué medida nos automedicamos en Castilla-La Mancha. Si os parece, vemos en el mapa, hasta un 38,6% de españoles se automedica. Esa es la media nacional. Y si echamos un vistazo a Castilla-La Mancha, vemos que superamos en 6 puntos la media en cuanto a medicación se refiere. Hasta un 44% de castellano-manchegos tiene esta mala praxis. Pero ojo, porque no somos la comunidad autónoma más importante en automedicación. Nos precede el País Vasco con un 46% y detrás de nosotros se encuentra Asturias con un 32%. Y si echamos un vistazo por sexos, ¿cuál es la sorpresa? Pues vais a ver que las mujeres somos, lamentablemente, las que más nos automedicamos. De cada 100 mujeres lo hacemos 42,5%, mientras que los hombres lo hacen en un 34%, un poquito menos. Pero por edades son los jóvenes, y en esa horquilla se encuentran entre los 18 y los 25 años, los que más se automedican. Más de la mitad de la población lo hace. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues hemos salido a la calle y Pilar Labrador ha recogido cuáles son los medicamentos que más usamos frecuentemente. Si tengo algo como, por ejemplo, que necesito antibiótico, algo que sé que no me puedo quitar, sí, pero si no, pues me tomo ibuprofeno, paracetamol y ya está, no voy. Cuando estoy mala. Tienes que estar muy mal, ¿no? Para ir al Sí, claro. Que estoy con un problema del riñón, tomo tramador de 100 todos los días. Tramador. Sí, Voltaren. Tuve una pequeña depresión, me quedé un poquito bajo y muy delgado y me mandaron esto para poder descansar y ya no puede prescindir. Y ya no puedo prescindir. Tomo Tranquimacin y paracetamol para los dolores. Sí. Es que si no me lo tomo no me puedo mover. Claro, pues ya ven que más o menos todas las personas a las que hemos preguntado de alguna manera se medican. Algunos se automedican. Las cifras que nos ha mostrado nuestra compañera son relevantes en Castilla-La Mancha, estamos casi a la cabeza. Las mujeres más que los hombres, y entre la juventud pues las cifras son bastante grandes. Podemos intervenir cualquiera de los que estamos aquí, por el favor. doctor, porque la gente habla alegremente de los medicamentos. Es como, yo salgo los sábados y los domingos y los lunes me quedo en casa. Sí. Se puede. ¿Qué has notado usted cuando ha escuchado las declaraciones de estas personas? ¿Esto que manchado? Yo lo que confío sobre todo es que nos automediquen con lo que han dicho de tramadol, de Tranquimacin, porque no son medicamentos para automedicarse. Efectivamente, uno de ellos ha dicho, es lo que me recetaron. Exacto, eso es lo más importante. Yo creo que la automedicación, más que esto, se refería a medicación que por supuesto habrá sido prescrita por algún profesional para un tratamiento por una patología que lo necesiten, pero me ha sorprendido porque son medicamentos, digámosle, de un escalón superior al que... Pero el problema, doctor, y ahora lanzo esta pregunta tanto a nuestra psicóloga como a nuestra farmacéutica, es que primero se recetan y luego ya es cuando nosotros ya hacemos esta receta nuestra y empezamos a tomarlos porque nos viene bien, nos sentimos mejor. Nos lo pasamos de uno a otro. A ver, al final la medicación es una muleta, ¿no? Para un tiempo, a no ser que seas un paciente crónico, y es para un tiempo hasta que tú te recuperas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi ámbito lo veo con los antidepresivos, con los ansiolíticos, es decir, vale, un antidepresivo, un ansiolítico es una muleta en lo que hacemos terapia, trabajamos para que esa persona se sostenga mediante la terapia, ¿no? Y luego pues vamos progresivamente disminuyendo esa dosis, ¿no? Con supervisión de psiquiatría, por supuesto. Pero si nos quedamos en ser crónicos de tomar un ansiolítico, un antidepresivo, pasárnoslo, ¿no? Como muchas veces lo vemos. La clave no la ha dicho uno de los espectadores que decía, yo tuve un pequeño proceso
Es decir, nos estaba contando que a lo mejor pues tuvo un proceso de depresión o de ansiedad y ya lo necesito. O sea, evidentemente esa persona ya estaba mejor, pero a lo mejor incluso ni siquiera su psiquiatra ha revisado si tiene que seguirlo tomándolo. Y de eso hay mucho, y lo saben ustedes que están viéndonos en casa, y continúan con esa medicación. Más allá de lo permitido, y que por ejemplo nos pasaba el otro día hablando con una psiquiatra con la que colaboramos, ¿no? Nos decía, es que yo hay veces que no sé de dónde sacan la medicación, porque yo ya no estoy supervisando esa medicación. A la farmacéutica, ¿de dónde sacan la medicación? Yo sí que pues diferenciaría de esa automedicación, bueno, responsable de la que no lo es, como decía el doctor, esos datos que nos mostrabais en pantalla de que casi la mitad de la población joven se automedica, lo hace con fármacos que están aprobados para un uso pues en casa, domiciliario, analgésicos, antipiréticos, etcétera. Eso. Pero un poco sí que ha perdido la gente el miedo a medicarse a raíz de la pandemia. Sí, la creo tendencia. que la pandemia supuso un cambio. Hubo una necesidad. En todos los sentidos y a todos nos cambió. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor eso ha hecho que la gente vaya a la farmacia y ya compre más? Sí. Hay medicamentos que no se pueden vender, sino que ha perdido ese miedo al medicamento. Este informe del que aquí hablamos, bueno, pues anualmente saca datos y la tendencia pues está clara. Desde la pandemia se viene disparando el uso de medicamentos que llamamos especialidades farmacéuticas publicitarias, que solo pues tenemos la suerte de que se venden en farmacias y que tenemos un consejo de un farmacéutico detrás que debemos aprovechar, y el farmacéutico, por supuesto, que debe dispensar cada uno de estos fármacos que se han disparado el consumo de forma para que sea... Y ahora hablaremos enseguida de fármacos con receta o sin receta, o de cómo conseguir algunos sin receta que pueda, por ejemplo, paracetamol, ¿no? O ibuprofeno de 400 va sin receta y podemos jugar con eso, con otros que van con receta. Pero ahora hablamos de eso porque desde luego que tenemos que conocer también cuáles son las causas por las que nos automedicamos, Julia. Sí, pues en primer lugar la causa fundamental es la falta de tiempo. Lo vamos a ver, la falta de tiempo para ir al médico. Nos hemos construido una sociedad en la que vamos con prisas a todas partes, incluso no dejamos tiempo para lo más importante, ir a un profesional a que nos aconseje. A eso se suma el fácil acceso a los medicamentos, nos lo decía nuestra farmacéutica, no todos se pueden comprar, pero sí hay muchos medicamentos al alcance de cualquiera y eso es muy fácil para todos. Los síntomas leves, esto es muy importante porque muchas veces subestimamos los síntomas que podemos estar teniendo y que esconden y enmascaran quizá alguna enfermedad grave. Nosotros nos automedicamos con lo primero que encontramos. Y por último, pues la influencia social, quien no tiene un primo o un amigo o un vecino que te recomienda ese fármaco creyendo que todo vale para todos, cuando en realidad no es así. Y yo añadiría una más, y es la influencia de las redes sociales, porque estamos también muy acostumbrados a ver en redes sociales esos expertos sanitarios que nos recomiendan muchos fármacos, no sé si con un interés publicitario, así que lo traslado a la mesa para que nos alerten de cómo descubrirlos. Perfecto, pues vamos con nuestro profesional exactamente en este asunto, claro. Sí, el tema, lo que ha dicho Julia es la causa principal. Lo que pasa que, no sé, podemos hablar de la automedicación, porque la automedicación es una parte de los autocuidados que cada persona es capaz de dispensar y que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, que podemos incidir más sobre unos y sobre otros. Entonces siempre se ha hecho automedicación. La automedicación es una cosa reconocida porque siempre, además, yo recuerdo de tiempo inmemorial, mi madre en casa, en todas las casas. El papel de las mujeres en la automedicación siempre ha sido no dominante, yo digo papel de protagonista, pero por diferentes factores, desde el tema de que la madre o en la casa era quien asumía la gestión del autocuidado, vamos a ver qué le pasa a nuestro hijo, siempre esto. Entonces, quizás también un poco a nivel, digamos, del carácter, de la idiosincrasia, de que la mujer tiene pues, su forma de ser y todo esto, se interesa más y es capaz de ser la protagonista en el buen sentido, de asumir esa responsabilidad, y entonces ocurre esto. Yo sobre todo he visto también esto, lo que decíamos de que en Castilla-La Mancha somos de las, yo digo, la tercera comunidad, creo, a nivel nacional en cuanto a automedicación, influido por todo lo que ha dicho Julia, como decía, y aparte también las características donde vivimos en Castilla-La Mancha. No es lo mismo vivir
en Toledo, vivir en una población grande a poblaciones rurales pequeñitas, Totalmente. con toda la problemática. Y que también funciona mucho, somos una región donde hay muchos pueblos, también funciona mucho lo de, pues, a mi vecino le va bien, a mí también. Y eso es así. A lo mejor en las grandes ciudades eso no pasa, porque a lo mejor a los vecinos de tu bloque ni los conoces. Pero aquí funciona, pues mi vecina se lo toma, yo también me lo tomo. Incluso a lo mejor me sobra un blister de pastillas, pues te lo doy también, porque yo duermo mejor, a lo mejor tú también duermes mejor. Y eso hay que intentar, yo creo, entendedme la palabra, y se lo lanzo también al doctor de la farmacéutica, a los sanitarios, no meter miedo, pero las consecuencias de tomarse un Lesatin o de tomarse ese tipo de medicamentos diariamente son muy peligrosas. Sí, que es importante recordar que los medicamentos no son gominolas, no son caramelos y no hay fármaco inocuo. Todo fármaco tiene efectos secundarios que es verdad que están autorizados porque son seguros estos medicamentos de venta en farmacia sin prescripción, pero pues debemos perdonad, que ser conscientes. Debemos ser conscientes y eso, que todo medicamento pues debe ser o bien recomendado por un farmacéutico, por un médico y no dejarnos pues aconsejar por un youtuber, por redes sociales, etcétera, que es una información insuficiente. Eso influye, sí, correcto, influye mucho justo en un aspecto que ha comentado Julia. Por cierto, estamos viendo las imágenes de esta campaña, no son caramelos. Es una campaña importantísima que todos tenemos que ser conscientes, todos, yo me incluyo. Justo lo que comentaba Julia, no sé si la influencia de las redes sociales, de lo que vemos, está provocando que vayamos menos al médico. ¿Se nota que vamos menos al médico en los últimos tiempos? Yo diría que la demanda sigue siendo muy grande. Se lo voy a preguntar por rangos de edad. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que cada vez la esperanza de vida cada vez aumenta. Somos el segundo país a nivel mundial con mayor esperanza de vida detrás de Japón. Entonces eso hace que los cuadros crónicos, las enfermedades crónicas que van a convivir con nosotros son cada vez mayores. Entonces eso, quieras o no, genera demanda porque requiere un seguimiento y cuando hay un empeoramiento, una Totalmente, atención. pero todavía yo creo que en nuestra cabeza está, y todos podemos contar la historia de ese abuelo o esa abuela que se ha muerto sin tomar medicamentos. Es raro. Lo importante es estar bien medicado. Pero no automedicado o tomar medicamentos cuando no corresponda. Por ejemplo, en otros países de la Comunidad Económica Europea también se utiliza otra forma de sanar. Sí, parece que solo creemos que si no tomamos un medicamento de la farmacia, el que lleva el sello, el que nos han prescrito, no nos vamos a curar. Hablábamos de una realidad que es verdad que a nosotros... Aquí a lo mejor nos estalla un poco la cabeza, pero hay una realidad muy clara en el resto de Europa en el que muchas veces, yo tengo compañeros, amigos que viven en Alemania y sí que fue como un poco de shock cultural, por así decirlo, el ir al médico y que lo primero que te recomienden son infusiones. O sea, como que esa medicación es el segundo paso o el tercero, ¿no? En orden de gravedad, pero que no es algo de ya, ¿no? No es lo inmediato, no es la primera carta. Sí, pero que muchas veces lo vivirá el doctor en su consulta. ¿Cuántas veces te han dicho, mándame el antibiótico? Que parece que te amenazan como no se lo mandes, cuando vosotros consideréis que no hay que tomar antibiótico. La propuesta siempre existe, sobre todo ahora, por ejemplo, estamos en una época de muchos cuadros víricos. Entonces, claro, se establece, también un poco bien, el otro día lo leía yo en una publicación que tiene un compañero de Madrid, se llama Vicente Baus, y es curioso la expectativa que tiene la población a nivel general con respecto al antibiótico. Parece que es el que lo cura todo. Exactamente. Entonces eso hace que genere la demanda y si me mando un antibiótico... Y ya te relajas si lo tienes el antibiótico en tu casa. ¿Cuánta gente va a la consulta por consulta o porque le recetan el antibiótico y ya está? En fin, pero tiene muchas consecuencias automedicarse, aunque se piensen que no, las hay, Julia. Pues precisamente la que estáis abordando es la más importante y es esa resistencia a los antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta 700.000 personas pueden llegar a fallecer por un uso indebido o excesivo de estos antibióticos que nos hace resistentes a ellos y por eso no acaban funcionando. En segundo lugar, otra de las consecuencias que tiene la automedicación es la intoxicación, sobre todo en el aparato digestivo. Lo comentábamos también, el enmascaramiento de enfermedades. El no ir a un profesional acaba enmascarando síntomas que pueden ser leves y que pueden tener detrás alguna patología. Así que hay que acudir a un profesional antes de tomar un antiinflamatorio o un analgésico.
En cuarto lugar, la dependencia y la adicción. Los opiáceos, los sedantes, los estimulantes son fármacos que crean muchísima dependencia y que hay que saber, como comentaba Julia, quitarse a tiempo. Y por último, los daños a órganos vitales, como el riñón y el estómago, que acaban siendo muy dañados sobre todo por antiinflamatorios y analgésicos. Y hemos salido a preguntar a la calle por qué nos automedicamos, pero también con qué nos automedicamos. Vamos a verlo. Pues no está bien, pero es más rápido que si vas al médico, porque si pides cita no la encuentras. Entonces, o es para dentro de 15 días, entonces es lo que hay. Claro, hasta que me vea el médico, porque para que me vea el médico tengo un año. Cuando me noto que estoy mal, al médico, para eso estar. No medicarse para nada bueno, porque los efectos secundarios que pueden tener pueden ser irreversibles. Hay una población dividida, hay un consumo más responsable de medicamentos, eso va para nuestra farmacéutica, porque yo supongo que el tipo de paciente, porque al final también son clientes pacientes, los que recibís en una farmacia, tenéis ese perfil más miedoso que dice, no, si no me lo manda el médico, yo no me lo tomo, pero luego está el atrevido, el que coquetea con, esto me lo tomo. Sí. ¿Y eso cómo se trabaja en una farmacia? En las farmacias hay de todo y bueno, hay gente muy decidida que viene a por el fármaco que igual es el menos indicado para él y te cuesta reorientarle. Pongamos un ejemplo, los preparados pues, descongestivos, que ahora pues vamos a utilizarlos casi todos, pues se pueden utilizar durante un espacio corto de tiempo, que si lo utilizas más de lo debido, pues te va a producir un efecto rebote que va a ser muy perjudicial para ti. Y eso es un ejemplo, pero hay... Yo voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, yo consumo habitualmente mucho ibuprofeno. Pues mal hecho, porque tu hígado... Claro, correcto. Pero no siempre tengo receta. Entonces, como tengo ibuprofeno 400 que va sin receta, pues parto uno por la mitad y ya está. Pero otra pregunta, y el doctor, a ver si está conmigo. ¿La mayoría de las veces que consumes ibuprofeno lo consumes porque realmente tienes un dolor o porque tú ya te has metido en la cabeza que te tomas el ibuprofeno y te cae el mal dolor, que eso es lo que hace la mayoría de la gente? Yo a lo mejor si esperaras, me lo tomo muchas veces cuando digo, uy, hoy creo que me va a doler la cabeza. Es que eso no puede ser. Creo que me va a doler la cabeza. Lo que hago yo, que está muy mal hecho, efectivamente, se lo transmito al doctor, es el reflejo de algo que hace mucha gente en esta región, en este país. Sí, lo de, vamos a ver. Por si me duele. En general, hay que ser equilibrado con la automedicación, es decir, que tiene su parte, llamémosle buena, y su parte mala. Y yo siempre digo lo mismo, en la automedicación lo que hay que hacer es informar, aconsejar y educar. Entonces, en el caso del ibuprofeno, hay personas que se lo toman, pero hay que decirle, oye, mira, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y analgésico de uso muy común, pero que tiene esto a favor y esto en contra, saberlo. Eso es lo más importante, que el paciente, esté informado. El que lo toma, que sepa, desde que tomar un paracetamol, ya no digo tomar un antibiótico, porque un antibiótico yo diría que son palabras mayores y de hecho yo creo que la generalidad de los médicos te niega automáticamente decir, no, vengo a que me recete usted un antibiótico, pues amoxicilina. Pero yo creo que, doctor, que eso, desde tanto de las consultas de nuestros centros de atención primaria lo hacéis muy bien y los farmacéuticos igual, que están luchando para que no tengamos ningún medicamento si no es con una receta de un facultativo, pero el problema yo creo que está fuera, es que la gente un poco se toma a su bola el acceso a los medicamentos y entonces hay ese tráfico literal de medicamentos. Eso tiene muchas consecuencias y además te traslado la pregunta, ¿cuántas personas llevan un montón de tiempo automedicándose y al final terminan con un trastorno que les hace llegar a tu consulta? ¿Tú lo estás diciendo con el ibuprofeno? Sí, a ver, lo hablábamos antes nosotros, ¿no? Antes de entrar. Al final es verdad que la gente ha perdido mucha conexión con el dolor. Es decir, el dolor forma parte de la vida. Eso no podemos tener a cero el dolor, siempre hay una parte de dolor. Y no podemos recurrir a un analgésico porque tengamos un dolor leve. O sea, también tenemos que aprender a convivir con ese dolor que es parte de la vida. Yo siempre les digo a mis pacientes que con el dolor nos ha pasado como con la muerte. Hemos aprendido a dejarlo a un lado, a hacer como que no existe, y entonces cuando surge... No sabemos gestionarlo. No sabemos gestionarlo, nos arrasa totalmente. ¿Por qué? Porque hemos dado por sentado que eso no está.
en la vida. En el momento en que sacamos los cementerios del centro de los pueblos y los ponemos fuera. Vamos el día 1, que es el próximo día, vemos a los muertos y otra vez nos escondemos de la muerte porque nos da miedo. Ya no hay muerte. ¿No? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que también la población joven tiene mucha desconexión con estas cosas. Se supone que si eres joven no te tiene que doler nada. Es que muchos pacientes me trasladan eso, ¿no? Ni doler ni pasar. Y no te tiene que doler nada. Y entonces, claro, tampoco te pueden pasar cosas graves porque eres joven. Pero bueno, pero es que la madre de ahora también a la mínima estamos con el chute de Dalsy, con el chute de Apiretal, eso es verdad. Que más no de publicidad ninguno. Y yo en mi vida me he tomado ningún medicamento cuando era pequeña. Y me dolería, digo yo, la cabeza, me dolería la barriga, como a todos los niños les duelen ahora. Es verdad que pero teníamos otra manera de gestionar el dolor. Y los empezamos a desconectar ya desde pequeños, porque muchas veces es como vienen con algún dolor de crecimiento, que es normal en los niños. Me duele una pierna. ¿Te acuerdas que esto lo decía tu madre? Toma, pues eso el que Apiretal, ¿no? Pues toma, y es verdad que nos pasa a todos los padres. Yo recuerdo en mi época que nos daban un cuartito de una aspirina. Pero ¿de allá para cuándo? ¿De allá para cuándo? La automedicación de la madre. Lo que pasa, un caballo de batalla que tenemos... Vamos a sacar conclusiones, si os parece, los profesionales, ahora que hablaba Ana María del dolor, el dolor crónico. El dolor crónico es una cosa consustancial a la edad, porque con la edad, yo como digo a los ancianos, a personas mayores que atienden la consulta, digo, lo más importante es que la cabeza funcione bien. El organismo es el esqueleto, es la armadura. La armadura es como un edificio tiene 50 años y hay que arreglar una viga, hay que arreglar... Entonces en el cuerpo humano pasa lo mismo y entonces el dolor crónico viene generado por eso. Y tenemos que acostumbrarnos a saber llevar ese dolor crónico. Yo he vivido experiencias de personas que me demandan, yo lo que quiero es que me quite usted el dolor, pero hablo de personas con 90 años y más. Y entonces, claro, explícale a esa persona que 90 años, 93, lleva una degeneración del organismo inevitable y que el dolor crónico le va a acompañar siempre. Entonces hay que gestionar eso, pero el paciente en general pide la medicación que sea a cambio de que no tenga nada de dolor. Con las consecuencias que sea. Claro, entonces tienes que explicarle que, claro, lo que decía la paciente esta del tramadol, que me he quedado sorprendido. Sí, el tramadol es que se convierte en un medicamento que yo creo que, claro, que todo y es un escalón más, dentro de la analgesia que ya entra de la categoría de los opioides sin llegar a unos opioides mórficos. Yo creo que conocemos bastantes casos que se han complicado por culpa del tramadol. Claro, entonces quiero decir que es entonces claro, es una gestión que tienes que manejar con el paciente, es un toma y daca que tienes que establecer, tanto con personas mayores como personas que tienen un dolor cronificado, que tienen que acostumbrarse quizás a convivir con ese dolor lo más bajo posible, pero hay que convivir con él. Doctor, que podríamos estar aquí hasta mañana hablando de este asunto. Bueno, pues menos tramadol y más salir a la calle, más, ¿verdad? Como psicóloga Es verdad que muchas veces nos centramos en paliar los síntomas cuando podíamos haber hecho una buena prevención primaria, que es verdad que lo que nos falta a nivel cultural en este país, unos hábitos saludables, un ejercicio, un equilibrio mental que muchas veces es muy difícil, pero que lo tenemos que trabajar y para eso estamos los profesionales. Y los farmacéuticos que son como los curas que se confiesan allí los pacientes. Si nos automedicamos, confiar en el farmacéutico, en el médico, en el profesional de la salud que sea y hacerlo pues de forma responsable, leyendo los prospectos, que para eso están, que no es una papelote que se meta, que lo lee poca gente. Muchas veces vamos a la farmacia y le decimos a la farmacéutica, esto me va a venir bien, pues dámelo. Pues es que escuchemos a los profesionales en la conclusión que sacamos de este debate que hemos querido tener con ustedes, que los medicamentos no son caramelos y que tienen sus consecuencias. Gracias, Julia Carrilero, por habernos ilustrado también el tema. Muchísimas gracias, Ana María, que vaya muy bien, que estará ya a puntico, ¿no? Sí, 38 semanas. Madre mía, si te digo yo que teníamos un parto en directo. Don José Manuel Comas, doctor, muchísimas gracias del Hospital HMI Toledo y por supuesto nuestra farmacéutica Elena Lozoya García por cuidarnos a todos. Muchísimas gracias. Gracias.